En este momento le damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a través de las redes sociales. Vamos a dar un aplauso, gloria a Dios, por tu vida, que te estás conectando en este momento. Qué bueno que estás aquí y que te has conectado para este estudio bíblico. Y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres el creador, el sustentador de todas las cosas. Gracias a ti también, Señor Jesucristo, que eres nuestro Salvador, el Verbo que se hizo carne. Tú moriste por nosotros en la cruz, resucitaste y nos has dado una esperanza de vida eterna. Y gracias también por la presencia de tu Espíritu Santo, que nos ilumina siempre nuestro entendimiento y nos hace comprender tu preciosa palabra. Ponemos este tiempo de estudio bíblico en tus manos y te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Salmo 119, versículos del 1 al 9. Vamos a leer estos versículos a manera de introducción al tema. El título del tema de este día es ¿Cómo estudiar la Biblia? Entre signos de interrogación. ¿Cómo estudiar la Biblia? Recuerden que estamos en esta serie de Teología para Todos y estamos revisando el tema de bibliología. ¿Qué es la bibliología? El estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la Biblia? Los 66 libros de la Biblia, cómo se construyeron estos libros, todo lo que gira alrededor de la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a intentar resolver esta pregunta, ¿cómo estudiar la Biblia? Pero antes vamos a leer el Salmo 119 del 1 al 9. Vean esta belleza de Salmo. Justo el Salmo 119, para los que les interese, es el centro de la Biblia. Entonces, en este capítulo estamos exactamente en el centro de la Biblia, ¿sí? Al 50% de la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Y el Salmo 119 trata justamente de la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Y noten el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro camino todos los días, nuestro andar en Cristo? Guardando la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Amándola, estudiándola, obedeciéndola, memorizándola, aplicándola. De nada sirve la teología, hermanos, y los estudios bíblicos si no la aplicamos. Se queda nada más en teoría. Nada más nos engordamos como ovejitas que van engorde y engorde, pero no compartimos con nadie, no obedecemos, no sirve de nada. Entonces, cada vez que vengamos a un estudio bíblico, que escuchemos la palabra de Dios, hagamos alguna anotación, pongamos ahí la fecha y tratemos de discernir qué nos está diciendo el Señor para poder obedecerlo. De manera que aquí en el versículo 9 el salmista nos dice cómo podemos andar con el Señor, cómo podemos limpiar nuestro camino, guardando la palabra de Dios. Y a continuación vamos a resolver brevemente 5 preguntas que les tengo aquí planteadas. Y la primera de estas preguntas es: ¿por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia y guardarla? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque la Biblia contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Contiene todo lo que Dios desea comunicarnos a nosotros como sus hijos. La Biblia es la única fuente de autoridad divina y absoluta para que nosotros podamos caminar con Cristo y ser siervos de Dios.
Eso es muy importante. Vamos a ver algunas características que ya hemos mencionado en los estudios anteriores muy rápidamente. La Biblia es infalible en su totalidad. Infalible. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es infalible, está completa, no contiene errores, es infalible y es inerrante. Esa es justamente la segunda característica que les menciono aquí. Es inerrante en sus partes. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Ahí está en las pantallas. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Biblia está completa. No necesitamos mezclarla con nada más. Ni con enseñanzas de este mundo, ni con enseñanzas secularistas, ni con los libros que venden de filosofía. No necesitamos nada más para vivir nuestra vida cristiana más que las sagradas escrituras. Amén. Esto es muy importante porque muchos cristianos mezclan la Biblia. No, pues yo mezclo la Biblia con lo que me dice mi psicólogo. Yo mezclo la Biblia con los libros de autoayuda. Hay libros buenísimos, hermano, ahí en el Sanborns y otras tiendas, y a mí me gusta leer esos libros y los combino así, los meto a la licuadora con la Biblia y me tomo ese licuado. No puedes hacer eso, porque la Biblia está completa. No necesitamos nada más que las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 22, verso 18 y 19 se nos enseña esta verdad. Dice el apóstol Juan, Apocalipsis 22, 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué le va a pasar? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ojalá nuestros amigos mormones comprendieran este versículo, porque ellos le añadieron a la Biblia el libro de Mormón, la perla de gran precio. Los amigos testigos de Jehová le añadieron el Atalaya y los escritos del juez Russell y Rutherford. Nuestros amigos católicos le añadieron a la Biblia la tradición y las enseñanzas del Papa Romano y de los cardenales, y eso lo mezclan con la Biblia. Entonces la Biblia más la tradición, la Biblia más los escritos de Russell, la Biblia más los escritos de José Smith. No podemos hacer eso, porque si hacemos eso caemos bajo maldición de Dios. La Biblia está completa. No le podemos añadir nada. La Biblia además tiene autoridad final. Es la última palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Es eterna, está completa y es la autoridad final de Dios para nosotros. También la Biblia es totalmente suficiente para nuestras necesidades como seres humanos. A mí me encanta predicar en los 15 años, luego me invitan a bodas, a diferentes eventos, y les comento esto: la Biblia nos da las instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. Si tú eres esposa, aquí dice cómo ser una buena esposa cristiana. Si eres marido, aquí están las instrucciones para ser un mejor marido. Si eres un ciudadano en tu país, aquí están las instrucciones cómo ser un mejor ciudadano y pagar tus impuestos a tiempo y llevar a verificar tu carro. Porque hay hermanos que ni verifican el carro ni pagan impuestos. Y eso no es un buen ciudadano. La Biblia nos indica: paga tus impuestos, cumple con todas las reglas que te indica tu gobierno, sujétense a las autoridades. Entonces, la Biblia es suficiente para todas nuestras necesidades, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, los 66 libros, son inspirados por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos lleva por el camino de Dios para que podamos ser perfectos y estemos preparados para toda buena obra. Aquí están las instrucciones, hermanos. Cuando estamos confundidos, ¿verdad? Pastores, ¿qué debo hacer? Estoy confundido, no sé si cambiarme de trabajo, me están ofreciendo otro trabajo en una ciudad. Pastor, no sé con quién me voy a casar, no estoy convencido, no sé qué debo hacer. Tienes que poner pausa, orar y escudriñar las Escrituras. Y el Espíritu Santo a su tiempo
te va a indicar qué debes hacer. Va a preparar las circunstancias y ya te va a quedar clarísimo. No, pastor, no era para mí ese trabajo. Qué bueno que el Señor me lo quitó. Esta muchacha, esta sí era para mí. Ya me casé con ella, pastor. Ah, gloria a Dios. El Señor te va a preparar todo el escenario siempre y cuando tú andes en su palabra. Amén. La Biblia llevará a cabo lo que promete. Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Siempre que la prediquemos, siempre que sembremos una palabra, esa palabra va a dar fruto, tarde o temprano, en la persona en la que sembramos. Amén. Y la palabra de Dios provee certeza de salvación. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Los que somos de Dios, los que amamos a Dios, nos encanta escuchar la palabra de Dios y leerla, ¿no es cierto? De manera que hemos resuelto nuestra primera pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué? Porque es infalible, porque es inerrante, está completa, tiene autoridad, es suficiente, lleva a cabo lo que promete y nos provee certeza de salvación, entre muchas otras respuestas. ¿Es importante entonces estudiar la Biblia, hermanos? ¿O nada más los domingos? ¿O somos de los cristianos que, ay, pastor, es que no le entiendo? Otros hermanos se quedan dormidos. Abren la Biblia y es como una pastilla de esas para dormir. Ay, empiezan a leer, se quedan dormidos. Yo creo que eso es un demonio que los ataca, ¿no? O no sé, tal vez comieron muy pesada la cena. Si eres de esos hermanos, tienes que vencer ese sueño. Decirle, Señor, no hay ninguna razón por la que yo me duerma. Llévate este espíritu, Señor, que me está aquí atacando, o tal vez sea mi carne, Señor. Concédeme arrepentirme de esto y poner atención. Y oblígate, y con la ayuda de Dios, a poner atención en lo que estás leyendo. Porque si no, no la vas a leer. O vas a poner pretextos. Es que no la entiendo, es que está muy larga, es que el Antiguo Testamento es muy aburrido. Son puros pretextos. Necesitamos ser disciplinados en el estudio de la Biblia. Segunda pregunta, hermanos. ¿Cómo me beneficiaré de estudiar la Biblia? ¿Qué beneficios trae estudiar la Biblia? ¿Traerá algún beneficio, hermanos? Por supuesto que sí. Voy a mencionar algunos. En primer lugar, la Biblia es la fuente de verdad. Si tú quieres conocer la verdad, ese es el beneficio más grande que Dios te puede dar. Que conozcas la verdad acerca del universo, de quién eres, de quién es Dios, del pecado, de la salvación de Jesucristo. Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Noten cómo Jesús está orando al Padre aquí en Juan 17, la oración apostólica, cuando Él está a punto de ir a la cruz. Y le dice, Padre, santifícalos, apártalos, perfecciónalos en tu verdad. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados? A través de la palabra, porque la palabra es la verdad de Dios. Y necesitamos conocerla. La verdad os hará libres, dice en otra ocasión la Biblia. Entonces, la verdad es lo que nos hace libres de nuestros temores. ¿Por qué estoy tan temeroso, Señor? Tengo miedo en la noche, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de morir de una enfermedad. ¿Sabes qué? Estoy en tus manos, Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy seguro en tus brazos. No me importa, tú tienes control de mi vida, Señor. Yo voy a hacer lo que me toca. Te entrego mis temores, mis miedos, mis fracasos y soy libre. Soy libre. La verdad nos hace libres siempre. En segundo lugar, segundo beneficio, la Biblia es la fuente de la bendición de Dios cuando es obedecida. ¿Queremos la bendición de Dios? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? El Señor ya nos ha bendecido con toda bendición y siguen sus bendiciones durante toda nuestra vida. Bueno, la única forma de seguir siendo bendecidos por Dios es obedeciendo las Escrituras. Lucas 11:28, Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que escuchan y la obedecen. Escucho, obedezco. Escucho, obedezco. Serás bienaventurado.
Si escuchas y lo pones en práctica, inmediatamente, Señor, leí acerca de los impuestos, nunca había leído este pasaje, le debo a Hacienda como 15 años de impuestos. Voy a ir a la oficina de Hacienda, Señor, y aunque sea pagos, parcialidades, como sea, voy a empezar a pagar impuestos. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Tu palabra dice que me aleje de la inmoralidad y la fornicación. Señor, he sido tentado tremendamente en esa área, pero digo que no, Señor, a eso. Porque tu palabra dice que me aleje de eso. Me voy a alejar de eso, Señor. Esas películas que estaba viendo, puras escenas de pornografía, de fornicación. Señor, ya no quiero ver eso. Apaga la tele. Quiero obedecerte a ti. Ese tiempo que invertía viendo esas cosas, mejor los voy a invertir en tu palabra. Vas a ser bendecido. Vas a ser grandemente bendecido. Y así podemos seguir con muchos ejemplos. En tercer lugar, la Biblia es la fuente de victoria. Dios nos llamó a vivir en una vida victoriosa. Una vida llena de su gozo, de su alegría, de su paz, de victoria en victoria. Y la Biblia es la que nos da la posibilidad de vivir en esa victoria. Efesios 6:17. La espada del Espíritu se menciona que es la palabra de Dios. Somos como guerreros, hermanos. Así nos ve Dios, como los guerreros del siglo I de Roma, que se ponían así su armadura, ¿verdad? Sus zapatos que representan el Evangelio, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Así nos ve Dios, como guerreros. Y la única arma ofensiva de los guerreros era la espada. Y la espada aquí en Efesios 6 representa la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de victoria, y cuando nos enfrentemos a una idea equivocada, un pensamiento equivocado, una filosofía equivocada, sacamos la palabra y a través de versículos y teología bíblica, vámonos para afuera, cortamos la cabeza a Satanás y a sus demonios y a toda filosofía y argumento falso. Amén. Por cierto, hoy estaba viendo la noticia que en un estado norteamericano penalizaron otra vez el aborto. ¿Sí? Ya no se puede abortar, a menos que sea un caso así gravísimo de la mamá que esté a punto de morir. Pero ya el aborto lo quitaron. No me acuerdo en qué estado de la Unión Americana acaban de legislar esto. Hoy salió la noticia y se les echaron encima a todos los activistas pro aborto. Ahorita es un escándalo en Estados Unidos, porque todos están acostumbrados a que ya el aborto está legalizado. Y es un gran negocio en Estados Unidos. Hay clínicas, no se imaginan, así como McDonald's. Yo creo que hay más clínicas de aborto que McDonald's en Estados Unidos. Y cuesta un dineral, y es legal. Entonces ahorita el reportero en la mañana decía en la televisión: ¡qué barbaridad! El estado fulano otra vez penalizó el aborto. Son leyes ya muy arcaicas de hace 180 años, están en contra del aborto. Debemos ser más modernos, abrazar la modernidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¡Qué barbaridad! La Biblia está totalmente en contra del aborto. Salmo 139, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Nosotros, los hijos de Dios, estamos totalmente en contra de asesinar a un bebé, de asesinar a una criatura que desde el momento de la concepción ya hay una vida ahí. El corazoncito empieza a latir a los pocos días de la concepción, ya hay una criatura ahí, ya Dios bendijo ya esa criatura, es un ser humano, aunque todavía no haya nacido. Entonces no es una ley arcaica de hace 180 años, es una ley bíblica que tiene toda la eternidad. Y yo le aplaudo a los gobernadores y los legisladores de ese estado norteamericano que volvieron a implementar la penalización del aborto. Excelente, gracias a Dios. Entonces con la espada del Espíritu nosotros podemos discernir estas cosas. ¿Qué otro beneficio? La Biblia es la fuente de crecimiento. ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? Porque muchos están chiquitos, ¿verdad? Parecen bebés espirituales, ya tienen 20 años en Cristo y sigues igual de chaparrito. No, hermano, ya tienes que crecer. Y la Biblia es la única fuente de crecimiento. Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. ¿Qué debemos de desear? La leche.
¿Qué es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Así como bebitos recién nacidos que cada 3, 4 horas quieren su lechita materna. ¿Los han visto? Son bien latosos. Y a cada rato quieren y lloran y la mamá tiene que darles la lechita materna, que es la mejor leche, ¿verdad? Que ellos puedan tomar hasta los 2 años quizá. Les generan anticuerpos y empiezan a crecer, se ponen bien gorditos, unas piernotas así tremendas y cachetones, porque la leche es deliciosa, es un alimento maravilloso. La leche materna, igual la leche que sale de la palabra de Dios nos alimenta y nos hace crecer. Los hermanos y las hermanas que estudian la palabra, que la memorizan, que la subrayan, que la obedecen, crecen rápidamente, hermanos, rápidamente. Recuerdo una hermana, la hermana Lulú, que era de esta iglesia, que tenía sus 2 nietecitos que vivían con ella. Me acuerdo de los 2, uno tendría como unos 7 años y el otro como 4. ¿Y qué creen que hacía la hermana Lulú? Cada vez que regresaban de la escuela, los sentaba allí en la mesa y les decía, ¿quieren comer? Sí, tenemos hambre. Perfecto. Para que ustedes coman y yo les sirva su comida, van a transcribir un proverbio. Entonces agarraban un cuaderno, les abría la Biblia en los proverbios y diario tenían que escribir, o sea, transcribir de la Biblia al papel un proverbio completito. Y luego se los preguntaba, ¿qué aprendiste del proverbio 1? No, pues aquí dice, abuelita, que seremos como un árbol plantado. Ah, ok, eso es lo que quiere Dios de ti. Ahora sí les voy a dar de comer. Y así le hacía diario durante años. Así crecieron esos niños. Y esos niños hoy sirven al Señor, porque la palabra de Dios los hizo crecer. ¿Hacemos algo parecido con nuestros hijos o no? Pues hay en la escuela dominical que les enseñen. No, hombre, una vez a la semana, 20 minutos. ¿Cuántas veces comes tú al día? Unos hasta 4, hermanos. Se echan sus tacos, ¿verdad? En la noche, no se hagan. Bueno, al menos 3 veces comemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces necesitamos la palabra de Dios para que nos nutra? Igual, en la mañana, en la noche, al menos 2 veces al día. Al menos. Estar en la palabra de Dios es lo más delicioso porque nos concede crecimiento. La Biblia es la fuente de poder también. Queremos vivir en el poder de Cristo, debemos de amar la palabra de Dios. Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? A ver si lo pueden leer conmigo. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Aquí la palabra evangelio se refiere a todo el cuerpo de doctrina bíblica. No me avergüenzo de la doctrina del evangelio. No me avergüenzo de ningún capítulo de la Biblia. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La Biblia es fuente de poder. ¿No lo han sentido ustedes? Cuando hacen su devoción en la mañana, en la noche, o cuando pasas un tiempo en la escritura, que venías así un poquito angustiado, un poquito deprimido, y agarras el pasaje que te toca leer y estás ahí en el Evangelio de Lucas o en los Salmos, y pasas unos 20 minutos, una media hora, a solas con Dios en la palabra, y después de esa media hora, ¿cómo te sientes? Ay, Señor, ya me consolaste, ya no me siento triste. La palabra tiene un efecto sobrenatural en nuestras almas, ¿no es verdad? La Biblia también es la fuente de guía y dirección, ya lo mencionamos. Si necesitamos guía, dirección para nuestras decisiones, debemos ser hombres y mujeres de la palabra. Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos alumbra el camino. Aunque no contenga instrucciones específicas que diga con quién te vas a casar y dónde vas a trabajar y qué vas a hacer mañana, eso no está en la Biblia. Pero si nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, Dios se encargará de moldear las circunstancias para darnos la respuesta que necesitamos. Hace muchos años yo recuerdo trabajar en mi profesión. Yo soy ingeniero de profesión y trabajaba en el puerto de Veracruz en una fábrica enorme de acero. Y el Señor me había inquietado que me tenía yo que regresar aquí a México, al Estado de México. Y yo, no, yo no me regreso. No es la voz de Dios, no es la voz de Dios. Pero yo buscando aquí en la Escritura no dice, César, te regresas a la ciudad. No hay ningún versículo que diga eso, ninguno. Pero yo buscaba a Dios. Se me acercaron como 4 personas, hermanos. Y al platicar con ellos me decían, yo creo que te tienes que regresar. Sentimos de Dios que te tienes que regresar. Creemos que tienes que volver. Me subieron la renta al triple, se descompuso el carro, el jefe se puso bien inaccesible.
Todas las circunstancias a mi alrededor, ¿qué me estaba diciendo Dios? Regrésate, no seas necio. ¿Y qué hice? Fui un poquito necio al principio y luego me regresé. Dios va a contestar porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. De manera que, ¿cómo nos beneficiaremos de estudiar la Biblia? Porque nos dará la verdad, la bendición de Dios, será fuente de victoria, creceremos en el Señor, recibiremos el poder del Espíritu Santo para compartir y será la fuente de nuestra guía y dirección en todos los asuntos de nuestra existencia, en todos. Digan amén. Así que el cristiano no necesita psicoterapia, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? La palabra. Mi hermano, es que estoy muy angustiado y nadie me ayuda y voy a ir a psicoterapia. ¿De veras eres cristiano? Porque lo único que necesitas, de acuerdo a este estudio, es la palabra de Dios y buscarlo a Él en oración. Eso es lo que tú necesitas. Ya si quieres buscar por otro lado, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, hay casos específicos, ¿verdad? De esto, pero en términos generales, lo único que necesitamos, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Lo creen? Tercera pregunta, que ya la resolvimos en un estudio anterior, la voy a repasar muy rápidamente. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la Biblia? ¿Cómo debemos responder ante la Biblia, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Ahí están las características. Número 1, créala, creerla con todo nuestro corazón. Número 2, hónrela. Hónrela, honra la Biblia, tenla en alta estima. Número 3, ámala. Ama la palabra de Dios con todo tu corazón. Obedécela, sería el número 4. Obedécela. Número 5, guárdala. Guárdala, ahí están los versículos, 1 Timoteo 6:20. Pelea por ella, Judas 3. Contiende ardientemente por la palabra de Dios cuando se levanten argumentos antibíblicos. Predícala, predícala con tu vida y con tu voz y estúdiala todos los días de tu vida. Esa debe ser nuestra respuesta ante la palabra bendita de Dios. Amén. Vamos a una cuarta pregunta. ¿Quién puede estudiar la Biblia? ¿Quién la puede estudiar? Bueno, técnicamente cualquier persona, ¿no? Yo tengo un conocido ateo que ha leído la Biblia 2 o 3 veces y la lee para refutarla y para atacar a Dios. Entonces, ¿pudo él leer la Biblia y estudiarla? Sí, claro que sí. Esa es una respuesta general. En general, todo mundo podría leer y estudiar la Biblia, pero Dios dice lo contrario. La Escritura afirma que no toda persona puede ser un estudiante verdadero de la Biblia, sino solamente aquellos que han nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo la persona, no va a entender las cosas espirituales que Dios quiere revelar. No va a entender nada. De manera que es necesaria cumplir con algunos requisitos para poder leer y estudiar la Biblia. Requisito número 1, ser salvo por la fe en Jesucristo. ¿Es usted salvo por la fe en Jesucristo? ¿Conoces a Cristo? ¿En realidad has nacido de nuevo? ¿Hay evidencia en tu vida de que ha habido una transformación, un cambio radical, que pasaste por la experiencia del nuevo nacimiento, hermano? O tal vez no. Hay muchas personas que vienen a la iglesia que no han nacido de nuevo. No ha habido una transformación espiritual. El Señor no ha producido eso en ti aún. Hay una semillita, pero no has nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo ha sido transformado, hermanos, tremendamente. ¿No es verdad? El que ha nacido de nuevo ama la palabra, ama a Dios, quiere conocer más de Dios, deja el pecado, comienza a detestar el pecado en el que andaba. Pastor, yo era antes bien mal hablado, puras groserías. Y luego me compartieron y recibí a Cristo. Y después de recién nacido espiritual, se me salió una grosería. Y me sentí tan incómodo, pastor. Esto no está bien. ¿Por qué se sintió incómodo el hermano? Porque nació de nuevo. Y ahora ya dejé las groserías, pastor. Ya me siento muy incómodo con ellas. Ya no. Ya detesto eso, pastor. Antes yo fumaba, tomaba, me drogaba, andaba en adulterio. ¿Cuántos pecados hay?
Pero ahora después de que nací de nuevo, aunque a veces me siento tentado, pastor, pero ya detesto el cigarro, detesto el alcohol, las drogas, el pecado, odio eso, ya me da náuseas, pastor. ¿Qué le pasó a esa persona? Nació de nuevo. 1 Corintios 2, vean este texto rápidamente. 1 Corintios 2, del 14 al 16. Muy importante esta carta de Pablo a los Corintios. 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y vean esta declaración: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo ha puesto su mente en nosotros a través de su Espíritu Santo. De tal manera que cuando venimos a las Escrituras percibimos las cosas que son del Espíritu. Y estamos en una lectura bíblica saturada de oración. Decimos: ay, aquí el Espíritu Santo me está hablando. Aquí en Juan 15 me está diciendo que yo soy un pámpano. He andado alejado, Señor. Y se siente, hermanos. ¿Han sentido ustedes la presencia del Espíritu Santo al estudiar la Biblia? Que te anima, te consuela o te exhorta. Te pone unas exhortadas bien tremendas. Y eso se percibe, se siente. ¿No es cierto? Ya nada más le falta materializarse al Señor, ¿verdad? Para decírnoslo en voz alta, pero no necesita hacer eso porque ya nos dejó su palabra. Pero estas cosas se perciben, se sienten, se perciben espiritualmente. Y el hombre natural no puede percibir estas cosas. Por más que le hables de la palabra y quieras explicársela y se ore por esa persona, si esa persona no quiere recibir la palabra, no va a entender nada. Va a decir: eso es locura. Esas son cosas del siglo del siglo primero. La Biblia es un libro muy antiguo, muy viejo, y hay cosas más modernas. No va a entender absolutamente nada. Muy bien, debemos examinarnos también y hacernos la siguiente pregunta: ¿tengo hambre de la palabra de Dios? Porque una persona que ha nacido de nuevo tiene hambre constantemente ¿de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Miren, yo creo que yo nací de nuevo hace como 30 años más o menos. Y de 30 años a la fecha, yo no les puedo dar testimonio que todos los días he tenido un hambre así de sentarme 10 horas a leer la Biblia. No, porque nuestra mente, nuestras emociones son fluctuantes, ¿no es cierto? Y hay días que tenemos mucha hambre. Ay, Señor, quisiera estar todo el día aquí en tu palabra. El libro del Génesis es maravilloso. Y sacas tus diccionarios y sacas tus cuadernos y tus apuntes y te emocionas, ¿verdad? Pero hay otros días que no. Y dices: ay, Señor, hoy no tengo tantas ganas de estudiar tu palabra. Pero aunque nuestras emociones y nuestros sentimientos sean fluctuantes, el Espíritu Santo siempre nos mantiene en una constante. Siempre tenemos hambre de la palabra. A veces no tanta, a veces mucha, pero siempre un verdadero hijo de Dios va a tener hambre de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 2. Ya leímos este texto hace ratito. Primera de Pedro 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que en realidad has nacido de nuevo y has percibido la bondad, la benignidad del Señor al salvarte, entonces ten hambre de la palabra. Ahora, si no tienes hambre de la palabra, yo te aconsejo que ores, que confieses esa falta de hambre como un pecado y que le pidas al Señor que te dé hambre. Le digas: Señor, te confieso mi falta de hambre de la palabra. Hace 6 meses que no leo la Biblia y digo que soy cristiano. Y efectivamente, tú transformaste mi vida, Señor. Pero he pasado por un tiempo terrible de enfermedad, de crisis en la familia,
Y la verdad, Señor, hace muchos meses que no me siento a leer la palabra, a estar en comunión contigo. Padre, confieso esto como un pecado y te suplico que otra vez me vuelvas a dar el hambre que yo tenía cuando me convertí hace 35 años. Pedid y se os dará, ¿verdad? Y el Señor te va a dar esa hambre. Pero también tú haz tu parte, ¿no? La fe sin obras es muerta. Dame el hambre y siéntate a leer la Biblia. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Es correcto? Muy bien. ¿Estás buscando la santidad de Dios constantemente? 1 Pedro 1, 14 al 16. 1 Pedro 1, 14 al 16. Es necesario buscar la santidad para poder acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vivas como antes. No te conformes, no tengas el mismo molde que tenías antes de recibir a Cristo, sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Un anhelo por la santidad. Y este anhelo por la santidad está íntimamente relacionado con la obediencia a la Biblia. Si yo obedezco la palabra, estoy caminando en santidad. Si no obedezco la palabra, por más que la lea y la estudie y pase 5 horas al día en la Biblia, no va a pasar absolutamente nada. Es necesario guardar la palabra para poder vivir en santidad. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Apunte la palabra santo, es la palabra kadosh en hebreo, con K, kadosh. O la palabra agios con H en griego. Entonces, santo en hebreo es kadosh con K y en griego es agios con H. ¿De acuerdo? Y significa lo mismo. ¿Qué significa? La palabra santo significa estar apartado o separado. ¿De acuerdo? Una de las raíces en el hebreo de esta palabra da la idea de cortar algo con un cuchillo o con un hacha, como cuando el leñador sale al bosque con un hacha. Imagínense un leñador, pa, pa, y empieza a cortar el tronco, ta, ta. Podríamos decir que lo está santificando, pa, hasta que ya lo corta y se cae ese árbol, que después es fabricado en madera, ¿sí? En puertas o termina siendo sillas. Ese árbol fue cortado para un uso específico en una carpintería. Ese es el significado de la palabra santo. Cortado para apartarlo para un uso específico. Ese árbol fue santificado. Es igual la aplicación para nosotros. A través de su sacrificio, muerte y resurrección, el Señor Jesucristo nos cortó. Nos cortó. Nos apartó ¿de qué? Nos separó ¿de qué, hermanos? Del mundo, del pecado. Nos apartó del pecado, de la influencia del pecado, nos apartó de la maldición del pecado, nos apartó de la ira de Dios, nos santificó, nos apartó. ¿Y para qué nos quiere usar? Así como el árbol lo van a usar para fabricar sillas y mesas, ¿para qué nos quiere usar el Señor? Para ser instrumentos de su gloria. Algunos para enseñar, otros para predicar, otros para bendecir, otros para hacer milagros, otros para hablar en lenguas, otros para cantar. Cada uno tenemos dones diferentes. Entonces, nosotros fuimos santificados para ser de uso exclusivo de Dios. Apunta a eso. Tu vida está apartada para el uso exclusivo de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo. Él es el que manda, Él es el que te santificó, ¿no es cierto? Te apartó para que Él te use como Él quiera. De manera que nuestras vidas no son nuestras. ¿Ok? ¿O sí, o tú crees que tu vida es tuya? No, es mi vida, pastor, yo tomo mis decisiones. Sí, Dios te permite tomar decisiones, pero tu vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, porque Él es el que te santificó, el que te cortó. ¿No es verdad, hermanos? Entonces, cualquier cosa que pase en nuestras vidas, ¿quién es el que manda? Dios. Pasó una bendición grandísima en mi vida.
Gracias, Señor. Dios me quitó algo de mi vida. Una persona muy querida quizá partió con el Señor, o un robo, algo terrible pasó en mi vida. Yo no me mando solo. Dios está al control. Y Dios dice que lo que yo interpreto como bueno o como malo, todo obrará para mi bien al final. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Apúntalo. Esta es otra característica para poder comprender las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 18. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla aquí del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino. Esto en general significa no caigas en ningún exceso, ni en el del alcohol, ni en el de nada. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos queremos la llenura del Espíritu? ¿Cómo le hacemos para ser llenos del Espíritu? Para yo llenar este vaso de agua, primero lo tengo que vaciar, ¿verdad? Porque antes estaba lleno de aire. Ahora el agua ocupa el lugar del aire. O imagínense que estaba lleno de piedras. Entonces, para que este vaso sea lleno de agua, yo tengo que vaciarlo, le tengo que quitar las piedras, la arena, la mugre. Tengo que limpiarlo, prepararlo, para después llenarlo de agua. Es igual con nosotros. Para ser llenos del Espíritu tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos de las piedras que nos estorban, de nuestros miedos, nuestros pecados, nuestras dudas, nuestros fracasos, nuestras incredulidades. Tenemos que echar fuera eso, si no, no hay espacio. Si no, no le dejamos espacio al Espíritu Santo. Además, aquí en el versículo 19 nos da una forma hermosa de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 19. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Léanlo conmigo, verso 19. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Cantando. Hay una relación entre la música espiritual y la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Cántale a Dios. Canta a Dios con todo tu corazón. Cántale himnos, salmos, cánticos espirituales. Dale gracias por todo y en todo, desde la mañana hasta que anochezca y aún en tus horas de sueño. Gracias, Señor. Y si cantas y cantas y cantas al Señor de todo corazón, el Señor te va a llenar y va a estar listo para leer las Escrituras. Por eso siempre antes de leer la Biblia es bueno orar y echarnos un himno, ¿no? 1 o 2 cantos. Y los que vienen así medio tristones o que vienen alejados del Señor, ¿verdad? Entran allá a la reunión, ¿verdad? ¿Y qué hacemos al principio de la reunión? Cantamos alabanzas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil. Y don Pancho, que viene en sus pecadotes, se empieza a sentir así medio incómodo, ¿verdad? Al oír tu voz en los potentes, mi corazón. Don Pancho, levanta sus manos. Y ahí se empiezan a salir los demonios y cuanta cosa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empieza a liberarlo, a hablarle, porque él se tiene que vaciar de sus pecados antes de ser lleno del Espíritu. Hemos aprendido a vaciarnos, hermanos, en nuestras reuniones, en nuestros devociones. Señor, me vacío de mí mismo. Señor, quiero morir a mí mismo. Que vivas tú, Señor. Esta preocupación tan tremenda que traigo hace 3 meses, Señor, en la economía, ya, ¿sabes qué? Te la entrego, Señor, ya. Te la entrego, Padre. Tú hazte cargo. Yo voy a hacer mi parte, pero yo sé que tú tienes, ya voy a descansar. Tú tienes el control, Señor. Y voy a cantar. Te entrego eso. Eso está estorbando para que seas lleno del Espíritu. Tienes que entregar tus cargas al Señor. El Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros anduviéramos en paz. ¿No es cierto? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Estas 4 preguntas son importantes. ¿Sí las apuntaron?
Repaso. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque es infalible, porque es inerrante, porque está completa, porque tiene autoridad final, porque es totalmente suficiente para satisfacer cualquiera de nuestras necesidades, porque llevará a cabo lo que promete y provee la certeza de nuestra salvación. Por eso es importante estudiar la Biblia y que ningún libro sustituya el estudio de la Biblia. Es que estoy estudiando historia de México, pastor. No es pecado. Está bien, estudia si te gusta ese tema, tal vez eres maestro de historia, pero que el tiempo que inviertes en estudiar historia de México no sea mayor al que inviertes leyendo la Biblia y estudiándola. Es que estoy estudiando música, excelente. Invierte tiempo, se necesita mucho tiempo para estudiar música, pero nunca sacrifiques tu tiempo con Dios en la mañana y en la noche al menos. Es que estoy aprendiendo inglés, pastor. Perfecto, excelente. Lo vas a necesitar en esta vida, el inglés, seguramente. Si eres muy joven, más. Así que apréndelo bien. Pero tu tiempo de estudio de inglés no puede sustituir el tiempo que pases con el Señor, al menos en la mañana y en la noche, estudiando su palabra. Es que tenemos partido de fútbol, pastor, el niño juega el domingo. Por eso no vamos a la iglesia hace 3 años, porque es que el niño juega y los partidos son los domingos. Y aparte está en un curso de fútbol y lo llevamos al fútbol los lunes, miércoles y viernes, y a la natación el martes y el jueves, pastor. Y por eso ya no hemos venido en 2 años, pastor. Y tengo un problema horrible con mi esposo, estoy a punto de divorciarme. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque te olvidaste del Señor y sustituiste su palabra y su iglesia por un partido de fútbol. Y si es necesario sacar al niño, lo sacas. O que juegue el sábado. O otro día entre semana. Pero esto no es negociable, ¿sí me explico? No es negociable. El estudio, la memorización, el amor a la palabra no es negociable, hermano. Es que yo viajo diario, pastor, y me paro muy temprano y por eso nunca leo la Biblia en la mañana. Pues léala en el avión. Léala en la fila de espera. Pero léala y estúdiela. Nunca sacrifiques tu tiempo devocional por otro libro, por otra actividad, por una profesión o por un viaje. Nunca. Como una familia que me dijo, ay, pastor, nos vamos a ir 15 días de vacaciones a Cancún. Ay, qué bueno, dice el chavo adolescente. Ay, qué bueno, porque ya esos 15 días vamos a descansar de la Biblia. Y mi papá no nos va a dar devocional. Ay, qué bueno. Fíjense qué mentalidad, ¿verdad? Le digo, al contrario, vas a tener más tiempo con Dios. Entonces las vacaciones no pueden ser un pretexto para dejar de estudiar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cómo me beneficiaré del estudio de la Biblia? De muchas formas. Serás libre porque la verdad te hará libre. Serás bendito, tu casa será bendita. Tendrás victoria, crecerás en el Señor. Tendrás poder para poder predicar la palabra. Y serás guiado en todas tus decisiones, en todas. Desde comprar un celular hasta hacer el supermercado, hasta las decisiones más importantes de tu vida. Ay, aquí estoy en el súper y a mí me encanta la Coca-Cola. 25 cucharadas de azúcar cada Coca-Cola. Y siempre he tomado Coca-Cola. Y aquí, híjole, estoy en la sección de los refrescos. Y hay coquitas chiquitas así, las de vidrio, hermano. Ay, Señor, ¿es sabio esto? ¿Que yo me lleve estas 50 cocas a mi casa? Están de oferta, Señor. Hasta en esas decisiones que nos parecen hasta bobas, hasta ahí llega la palabra de Dios. Hasta ahí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, dice Pablo, pero yo no me dejaré dominar de estas cosas. ¿Sabes qué, Señor? Mejor me compro mi agüita mineral. Ándele. Hasta allá llega, pero esto es para la gente que ama la Biblia. Porque el que no la ama, ni siquiera ese versículo se sabe. Y se va a comprar sus cocotas. Y como que se paran, ¿verdad? Dios es el domingo nomás, 2-3 horas.
Y de lunes a sábado yo gobierno y me compro lo que se me dé la gana. El último celular, aunque me endeude y no pueda pagarlo, y tomo Coca-Cola y como carnitas hasta hartarme. ¿Y qué? Y tu panzotota que traes. Bueno, cada quien tome su decisión, ¿verdad? Pero la persona que estudia, lee, memoriza y obedece la palabra, hasta en ese tipo de cosas que nos parecen muy bobas, hasta ordenar el menú en un restaurante y decisiones tan importantes, hasta con quién me voy a casar o dónde voy a vivir, todas esas decisiones, el Espíritu Santo te va a guiar. Y cuando estés a punto de equivocarte, como un árbitro del fútbol, te va a sacar la tarjeta. ¡Prrr! Tarjeta amarilla, falta. Cometiste falta. Señor, sí es cierto, no, yo no debería estar aquí en este lugar, Padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? En esta junta de negocios todos borrachos. Yo me voy de aquí. El Espíritu Santo te va a dirigir. ¿Dónde debes de ir? ¿Qué vas a comer? ¿A quién le vas a hablar? Todo lo va a dirigir Él. Pero tú tienes que ser sensible. Si no, ¿cuál debe ser tu respuesta a la Biblia? Creerla, honrarla, amarla, obedecerla, guardarla, pelear por ella, predicarla y estudiarla. Ya lo vimos. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Todos, pero no todos. Todos técnicamente, pero solamente aquellos que han nacido de nuevo y tienen hambre de ella, la van a comprender. La Biblia es un libro eterno, hermanos. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene de haber sido redactado y escrito el Nuevo Testamento? No entremos al Antiguo, nada más el Nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene de existir el Nuevo Testamento? No. Mateo no escribió el Evangelio en el año 1500 antes de Cristo. Mateo vivió en los días de Cristo, ¿verdad? Y se escribió el Evangelio de Mateo alrededor del año 55-60 después de Cristo. Entonces, ¿cuántos años tiene de existir el Nuevo Testamento? Como 2000 años, alrededor de 2000 años. No es mucho, 2000 años, no es tanto. Pero mi pregunta fue capciosa, porque yo les pregunté, ¿cuánto tiempo tiene de existir el Nuevo Testamento? Ustedes me dijeron 2000 años. No es cierto. La palabra de Dios es eterna. Y aunque no nos fue revelada sino hasta hace 2000 años apenas, el Nuevo Testamento tiene toda una eternidad de haber existido en la mente de Dios. Porque la Biblia es eterna. Y cuando ustedes leen la Biblia, dice, Juan, ya lo leí, pero yo no había visto esto, hermano. Esto tampoco. Esto está increíble. ¿Les ha pasado eso? Y vuelves a leer Génesis y como si no lo hubieras leído nunca. Nunca había leído yo esta historia. Éxodo, la historia del faraón, nunca había visto que varias veces faraón fue endurecido por Dios y varias veces dice la Biblia que él endureció su propio corazón. ¿Qué significará eso? Y surgen cientos de preguntas que después de estudio de la palabra y sean instruidos por nuestros maestros que nos llevan más años, vamos comprendiendo un poquito más de la palabra. Ya terminé, nada más les voy a pedir que dibujen un dibujito en su cuaderno, dibujen un triángulo. Un triángulo, por favor. Ok, y ese es el triángulo, vamos a llamarle el triángulo del estudio bíblico. Si quieren al centro del triángulo pongan Biblia. Bueno, no pongan nada mejor, no, espérense. En la parte de arriba del triángulo pongan la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Ok? En otro de los vértices pongan deseo de estudiar la palabra de Dios. Deseo de estudiar la palabra de Dios. Y en el otro vértice del triangulito pongan Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Son 3 elementos necesarios para poder sacar lo mejor de la Biblia. En primer lugar necesitamos una Biblia, ¿verdad? ¿Ya la tienes? Amén. Pero no es suficiente. Sí, la palabra de Dios
El segundo es un deseo fuerte de la palabra de Dios. Si yo no tengo un deseo profundo, fuerte, determinado de estudiar, leer, memorizar, amar la Biblia y obedecerla, no me sirve de nada tenerla. ¿Verdad? Como la hermana que tenía abierta la Biblia en Salmo 23, ¿verdad? En su casa, ya les platiqué que pasaba una araña patona así. Hermana, ¿y cuántos años lleva el Salmo 23 abierto? No, como 20, pastor. ¿Cómo? ¿Y no la lee? No, pastor, es que yo siento que Dios me protege cuando la abro así en el Salmo 23. Entonces, la hermana tenía Biblia, el primer elemento. ¿Pero qué le faltaba? Un deseo profundo de estudiarla, de amarla, de honrarla, de guardarla. ¿Cuál es el tercer elemento imprescindible? La ayuda del Espíritu Santo. Yo puedo tener la Biblia y puedo tener un deseo. Tengo muchas ganas de leer tu Biblia, Señor. Pero nunca oro, nunca busco la guía del Espíritu Santo ni la llenura del Espíritu Santo. Se va a quedar en puro conocimiento intelectual. Vas a ser un súper teólogo, pero no amas a Dios. Hay teólogos que no aman a Dios. Ovejitas gordas. Oye, ¿cuánto sabe de la Biblia el hermano? ¡Qué bárbaro! ¡De memoria! Se sabe todos los libros de la Biblia y los versículos te lo da así exactos, perfectos. ¿Qué? ¿El hermano es un erudito? ¿Cuántas veces ha estudiado usted la Biblia? ¿Cuántas veces la ha leído, hermano? 56, hermano. Estoy en la número 57. Pero el hermano es bien orgulloso. Nunca da ofrendas. Maltrata a su esposa. Y se echa sus Marlboro todas las tardes. Ah, caray, está raro eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tiene Biblia? Sí. ¿Tiene un deseo profundo de estudiarla? Sí, aparentemente sí, porque ya la leyó 50 veces. ¿Qué le falta? La ayuda del Espíritu Santo. Quizá no, ni siquiera ha nacido de nuevo esa persona. Quítale cualquiera de estos tres elementos y no funciona. No sirve de nada. Necesitas la Biblia, necesitas un deseo profundo por la Biblia, como leímos en el Salmo 119, versículo 9, y necesitas la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo de Dios para que tu estudio y lectura de la Biblia sea emocionante, que sea productivo, que sea maravilloso, que provoque un cambio en tu corazón. Si no, se quedó en pura teoría. Ovejitas engordadas. Y eso no quiere el Señor. ¿Aprendieron algo? Yo también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este estudio de bibliología. Señor, queremos suplicarte que nunca nos falte tu palabra, Señor. Que siempre la tengamos presente en nuestros hogares. Y si incluso perdiéramos nuestra Biblia físicamente, o el gobierno nos las quitara o las quemara, ayúdanos a memorizarla para que nunca falte tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos también que nos concedas un profundo deseo por tu palabra, que la podamos amar, que la podamos honrar, valorar y obedecer como es debido, Señor. Dame deseo de tu palabra, pídeselo al Señor. Dame hambre de tu palabra como la leche espiritual no adulterada. Y también suplicamos la asistencia del Espíritu Santo, que es el Parácletos, el Consolador, el que nos guía, el que nos lleva de la mano. Espíritu Santo, sin ti no podríamos comprender absolutamente nada de la Biblia. Llénanos, límpianos, saca lo que estorba de nuestro vaso, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo, que Él nos explique los pasajes del Génesis, del Éxodo, de los Salmos, del Apocalipsis, que Él sea nuestro maestro, Señor, que Él ayude a nuestros pastores y maestros a predicar tu palabra claramente. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por haber seguido este estudio. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.